Entre los misterios que guarda este Instituto de Valencia de Don Juan, se conserva este códice prodigioso que es el manuscrito primero de las reglas de la carpintería de los blancos que escribió un carpintero del 17 sevillano llamado Diego López Arenas. El premio de este año ha correspondido al arquitecto Enrique Nuere Matauco. Todos tenemos un agradecimiento para con Nuere porque ha sido el gran reinventor a partir de este libro de unas técnicas ya perdidas, olvidadas de la carpintería de lazo española, con las cuales se construían esas bóvedas fantásticas que tachonadas de estrellas querían representar el cielo. Estamos aquí en la sobrecubierta del Paraninfo. Estas maderas están labradas a hacha, pues están aquí desde la época del Cardenal Cisneros, que es cuando se levantó este edificio. Se había ido viniendo hacia adelante todo el techo. Para evitar eso trataron de apuntalarlo con unos puntales que apoyaban sobre las vigas, concretamente en esta viga había uno que estaba aguantando un empuje muy grande y la viga se había deformado pues unos 30 centímetros y claro, todo esto estaba desencajado y hubo que enderezar la viga. Con eso conseguimos que todas estas vigas estuvieran más o menos alineadas, pero por eso se creó esta pasarela, porque eso nos permitía crear una viga de homogeneización de todas y a su vez pues se podía colgar de la estructura y tener una garantía de que siguiera otros 4 o 5 siglos en buen estado. No es que vaya en contra de la teoría establecida de que esto es de origen islámico, es que es imposible que sea de origen islámico. La técnica no se improvisa. Esta tradición carpintera tan tecnológicamente avanzada, tan dominante de la geometría, viene probablemente del mundo visigodo, ¿no? La técnica no vino del mundo islámico donde nunca habían hecho esto. En cambio, en el mundo castellano sí se hacía. El problema de la historia oficial de todo esto es que a los historiadores del arte no les ha interesado la carpintería, los sistemas constructivos de las cubiertas. Hasta la Alhambra, hasta que de repente surge ese monumento espectacular que llama la atención en todo el mundo, y entonces piensan que son herederos de todo lo que se hizo en Granada. Pues a lo mejor era musulmán el que lo hizo, pero la técnica carpintera que se empleó era visigoda, era cristiana. Claro, todo esto es muy difícil de demostrar, pero también es muy difícil de demostrar lo contrario. El carpintero es de origen, pues probablemente una tecnología germánica. En la España visigoda se construye igual que se construye en el norte de Europa, porque también la madera era muy abundante, ¿no? Ese tipo de techos no existe. En el mundo islámico no existe absolutamente nada parecido. Existe la decoración geométrica parecida, similar, y más rica incluso. Antes de que llegaran los musulmanes a España, el papel del carpintero era el que hoy sería el del arquitecto, el máximo responsable de la construcción, y el máximo grado era el geométrico, porque era el que dominaba la geometría y es el que cuando llega un tema islámico puramente geométrico, pues es capaz de incorporarlo en una estructura. El manuscrito de López de Arenas, aunque llevaba tantos años sin descifrado, a mí realmente me llevó un mes. Complejo era, pero yo creo que realmente el problema era de enfoque, de haberlo visto desde el punto de vista de alguien que hiciera carpintería. La carpintería de lazo, según explica este manuscrito, hace todo con cartabones. Entonces, la mejor manera de descubrir cómo se manejaban era haciendo unos cartabones y usándolos. Entonces descubrí la relación entre los 3 cartabones, lo del cartabón de armadura, el albanécar y el coz de limas, y los cartabones de lazo. La pregunta siempre es cómo se puede incorporar esta carpintería tan compleja en unas armaduras, y además que esto se hizo por toda España, se exportó a América, a Canarias, se hizo siempre bien.
es que esto tenía que tener un truco. O sea, o era fácil de hacer o esto era imposible. Y el truco eran precisamente esos cartabones. No necesita planos porque las mismas cartabones pues van dando relaciones entre cómo se cruzan las piezas. El que ha dibujado la muestra cuenta cuántas veces cabe el grueso de la madera en la base. Ese dato entra con tantos, pues es todo lo que necesita saber el carpintero. Bueno, y saber trazar las ruedas, saber manejar los cartabones, etc. Aquí los carpinteros dicen, yo voy a coger este modelo, esta rueda de lazo, y voy a hacer la de 8, la de 9 y la de 10. Y lo que salga de aquí, y me voy a limitar a eso. Y en toda la carpintería castellana no hay más motivo que ese. Es una autodisciplina que se impone desde ese mundo carpintero, dominador de la geometría. Que se dedica uno a ver techos y parece que son distintos, el motivo parece que es diferente y siempre pues son estos tres, no hay más. Realmente esos motivos son el fundamento para poder prefabricar. Cada combinación de ruedas da una pauta diferente y se puede desarrollar hasta el infinito. Como todo este trazado era siempre de dos parejas de cintas, pues los encuentros de los paños vamos a seguir haciéndolos con parejas de cintas. Esto no se hacía hasta que estaba la obra colocada. Es decir, todas las grandes piezas montaban el techo como elementos prefabricados y si había algún pequeño desajuste al rellenar las calles, pues se corregía todo lo que podía estar mal. Que realmente esto se hizo y funcionó porque era muy fácil. Al inventar el sistema más sencillo, construirlo en el suelo, llevarlo terminado, irlo montando, ese sistema perduró hasta el siglo XVIII. Este manuscrito parecía que era una cosa indescifrable, pero en cuanto haces una y te sale, y ahora pues estoy ya que no hago otra cosa. Y esos dibujos son ficheros de que no salen del ordenador, ¿no? Pues esto pasa a una máquina de control numérico, directamente esa máquina corta las piezas como les hemos dicho. Al principio incluso tuve que hacer yo los propios programas de control numérico, porque no había otra cosa, no había nada, ¿no? Había que hacerse uno todo. Al perderse el oficio es lo que hizo un poco que se abandonara la madera, ¿no? Porque ya no se usaba bien, podía crear problemas y sobre todo que usaba hormigón, usaba acero y no había problemas, ¿no? La Torre Eiffel se mantiene porque cada 7 años se repinta entera. El hormigón, menos de 50 años, acaba teniendo problemas importantes. Es decir, que eso es algo que a la madera se le negaba el mantenimiento. ¿Y esto has probado ver cómo quedaría en 3D? Estos son pares de la cubierta, ¿no? Sí, o sea, estos son los pares. Esto es lo que sería... La madera es un material muy fiable. En Madrid, por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe que desde el Palacio de Oriente hasta el barrio Salamanca inclusive está construida toda con entramados de madera. Pero que venga todo soldado para que sí, no haya esto. La rehabilitación hasta hace poco no se ha tenido muy en cuenta y el promotor lo que quería era demoler el edificio y hacer un edificio nuevo. Es algo que dejaron de enseñarnos durante un tiempo y tenemos que volverlo a aprender. Lo que ha hecho que la madera vuelva a ser tenida en consideración ha sido el hecho de que ni el acero ni el hormigón han sido la solución definitiva que se pensaba que iban a ser. Pero es que estos edificios los tenemos de 300, de 400, de 500, de 600. Es decir, que ¿quién puede decir que la madera es mala?